¿Acaso el sol de Andalucía quemaba distinto sobre la piel de un extraño? Leo Valdés se lo preguntaba mientras el aire denso y salobre de Almadraba se adhería a él como una segunda dermis, una mucho más morena y curtida que la suya, casi translúcida. El blanco de las casas encaladas bajo el implacable cielo azul de septiembre le hería los ojos, acostumbrados a los verdes y grises de Bilbao. Almadraba olía a salitre, a fritura de pescado flotando desde los chiringuitos cercanos y a algo más antiguo, un aroma a redes secándose al sol y a secretos guardados en sus estrechas callejuelas. Su madre Elena caminaba a su lado, arrastrando una maleta con una rueda rebelde, su rostro marcado por una mezcla de esperanza y fatiga. Había conseguido un contrato temporal en la pequeña estación de investigación marina, una oportunidad modesta tras un divorcio que había dejado más cicatrices que certezas. Para Leo, de 14 años, era el exilio. El primer día en el Instituto de Enseñanza Secundaria Almadraba fue una inmersión en un acuario ajeno. Él era el pez pálido y desorientado entre corales vibrantes y peces de colores exóticos. Y la reina de ese arrecife, sin duda, era Sofía Aljamil Romero. Su piel olivácea, herencia de una familia paterna marroquí asentada y próspera, brillaba con salud. Su melena negra, larga y ondulada, caía en cascada sobre los hombros, enmarcando unos ojos oscuros, grandes, que podían pasar de una dulzura calculada a una frialdad acerada en un instante. Vestía ropa de marca, discreta pero inconfundiblemente cara, y se movía con la seguridad de quien nunca ha conocido el rechazo. A su alrededor, un séquito de chicos y chicas reía sus comentarios, la admiraban, la temían. Leo la observó desde la distancia, sintiendo un nudo en el estómago. Ella era todo lo que él no era. Los primeros roces fueron sutiles, como el roce de la arena fina que se cuela por todas partes. Miradas evaluadoras que recorrían su figura delgada, su pelo rubio ceniza, su ropa sencilla. Risitas ahogadas cuando pasaba. ¿Has visto al guiri ese?, escuchó una vez. Parece un fantasma, el blanquito del norte. Qué rarito, ¿no? Leo intentó volverse invisible, una tarea difícil cuando tu palidez te delata bajo el sol andaluz. Se refugiaba en un rincón del patio durante el recreo, su cuaderno de bocetos abierto sobre las rodillas, sus dedos tiznados de carboncillo trazando líneas que intentaban capturar la luz cruda, las sombras afiladas, la melancolía que se le adhería al alma. La diferencia de estatus era palpable. Sofía llegaba a veces en un coche lujoso que conducía un empleado de su padre, don Hicham al-Jamil, dueño de las más importantes explotaciones agrícolas de la comarca y con hilos que movían voluntades en el ayuntamiento. Se hablaba de sus fiestas en la impresionante villa familiar con piscina que dominaba la costa. Leo y su madre vivían en un pequeño piso alquilado, cuyas paredes olían a humedad y a vidas anteriores. El incidente que lo cambió todo, que rompió la fina capa de invisibilidad que Leo intentaba tejer a su alrededor, llegó una mañana soleada de octubre. Estaba en su rincón habitual, absorto en un dibujo de las barcas varadas en la playa, cuando una sombra se cernió sobre él. Levantó la vista. Era Sofía, flanqueada por dos de sus más fieles seguidoras. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos se dibujó en sus labios. «A ver, artista, ¿qué obra maestra estás creando hoy?». Su voz, melodiosa pero con un filo de burla, cortó el aire. Antes de que Leo pudiera reaccionar, le arrebató el cuaderno. Sus dedos, con uñas perfectamente cuidadas, pasaron las páginas con una mezcla de curiosidad y desdén. Paisajes tristes, gente con caras largas. «¡Uy, esta parece la vieja Dolores, la del puesto de pescado!», exclamó, y su séquito soltó una carcajada. Mostró una caricatura sutil, casi tierna, que Leo había hecho. «¡Qué deprimente! ¿No te parece, chico del norte? ¿Es que allí solo veis las cosas en blanco y negro?». Leo se puso en pie, la sangre agolpándose en sus mejillas pálidas. «Devuélvemelo», logró balbucear, la voz apenas un susurro. Sofía arqueó una ceja. «Tranquilo, hombre, solo estamos admirando tu talento». Hizo una pausa, saboreando el momento, la atención de los curiosos que empezaban a remolinarse. Luego, con un gesto de calculado desprecio, le devolvió el cuaderno dejándolo caer al suelo. «Quizás deberías dibujar algo más alegre. A nadie le gustan los raritos tristes». Se alejó, seguida de las risas de su grupo, dejando a Leo petrificado, el cuaderno abierto a sus pies, la humillación quemándole por dentro como el sol del mediodía. Ese día, el acuario se había vuelto hostil, y él era la presa señalada. A partir de ese día, la vida de Leo en el instituto se convirtió en una carrera de obstáculos sutiles pero constantes.
Los empujones accidentales en los pasillos atestados se hicieron más frecuentes, haciéndole perder el equilibrio y desparramar sus libros. Los susurros y las risitas lo seguían como una sombra pegajosa. A veces encontraba su estuche escondido o mensajes anónimos garabateados en su pupitre. Pálido, lárgate a tu tierra de niebla, rarito. Se aisló aún más. Comía su bocadillo solo, bajo la sombra escasa de una palmera en el extremo más alejado del patio. Evitaba las zonas comunes, los baños en las horas punta. La ansiedad se convirtió en una compañera constante, un nudo frío en el estómago que le dificultaba tragar. Por las noches el insomnio lo mantenía despierto, repasando cada mirada, cada comentario, cada pequeña humillación. Su madre, Elena, notaba su tristeza, sus ojeras cada vez más pronunciadas. «¿Todo bien en el instituto, cariño?», le preguntaba con esa mezcla de preocupación y respeto por su espacio que la caracterizaba. Leo siempre minimizaba los problemas. «Sí, mamá, solo un poco cansado, mucho que estudiar». No quería añadir más cargas a las que ella ya llevaba sobre sus hombros, la presión de su trabajo, la incertidumbre económica, la soledad en un pueblo nuevo. En clase, Sofía apenas lo miraba, o si lo hacía, era con una expresión de superioridad condescendiente. Eran sus lugartenientes. Chicos y chicas ansiosos por ganar su favor, quienes ejecutaban las bromas más pesadas, las que bordeaban la crueldad. Ismael, un chico de su clase con ojos huidizos que a veces formaba parte del séquito de Sofía, parecía el menos entusiasta, pero nunca intervenía. Su silencio era una forma de complicidad. El único respiro, el único oasis en ese desierto de hostilidad, era la clase de plástica. Don Mateo, el profesor, era un hombre mayor, de pelo cano y manos manchadas de 1000 colores, con una mirada tranquila y observadora que parecía ver más allá de las apariencias. Desde el primer día había reconocido algo en los dibujos de Leo, una sensibilidad particular, un talento crudo pero innegable. El aula de plástica era un caos ordenado de caballetes, botes de pintura, trozos de arcilla y el olor penetrante a trementina y aguarrás. Allí Leo se sentía seguro. Don Mateo no hacía preguntas incómodas. Simplemente le proporcionaba materiales, le ofrecía un espacio tranquilo para trabajar y, de vez en cuando, se acercaba a observar sus progresos. «El arte es una forma de hablar cuando las palabras se atascan en la garganta, Leo», le dijo un día, mientras contemplaba un boceto especialmente sombrío que Leo había hecho de la costa batida por el viento. «No tengas miedo de usarlo para contar tu verdad. A veces, un dibujo puede gritar más fuerte que cualquier voz». Animado por esas palabras, Leo empezó a volcar en sus dibujos toda la angustia, la rabia y la soledad que lo consumían. Ya no eran solo paisajes melancólicos, eran figuras retorcidas, sombras amenazantes, ojos que juzgaban desde la oscuridad. Su cuaderno se convirtió en un diario visual de su tormento, un lenguaje secreto que solo él y quizás don Mateo podían empezar a descifrar. Sofía no tardó en darse cuenta. Quizás algún chivato de su grupo le contó que Leo pasaba más tiempo en el aula de plástica, o tal vez vio la creciente intensidad en la mirada del rarito del norte, cuando éste creía que nadie lo observaba. La idea de que Leo pudiera estar encontrando algún tipo de refugio, o peor aún, alguna forma de expresión que ella no controlaba, la irritó profundamente. Que don Mateo, ese profesor viejo y algo excéntrico, pareciera protegerlo, era una afrenta a su autoridad no declarada. Decidió que era hora de darle una lección mayor, una que no olvidara fácilmente. Un lunes por la mañana, Leo llegó al aula de plástica y encontró su proyecto más reciente, una pequeña escultura de arcilla que representaba una figura encogida protegiéndose de una tormenta en la que había trabajado durante semanas, hecha pedazos en el suelo. Alguien la había tirado de la estantería y luego la había pisoteado. El corazón de Leo se encogió. Miró a su alrededor. El aula estaba vacía. Don Mateo aún no había llegado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Más tarde, en el pasillo, se cruzó con Sofía. Ella le dedicó una sonrisa gélida, casi imperceptible. «Qué pena lo de tu escultura, ¿eh? Hay gente muy torpe en este instituto». Negó cualquier implicación, por supuesto, pero la suficiencia en su voz, el brillo triunfal en sus ojos oscuros, lo decían todo. La destrucción de su escultura fue un golpe duro, pero lo que vino después lo llevó al límite. Leo estaba profundamente afectado, más retraído y vulnerable que nunca. Un día durante el recreo, mientras intentaba esquivar al grupo de Sofía, tropezó torpemente y su mochila se abrió, desparramando sus cuadernos y lápices por el suelo.
La humillación, la frustración acumulada fueron demasiado. Sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos y, aunque luchó por contenerlas, un par de ellas se deslizaron por sus mejillas mientras recogía sus cosas apresuradamente bajo las risas apenas disimuladas de algunos. No se dio cuenta de que alguien, probablemente uno de los móviles siempre listos del séquito de Sofía, había capturado ese instante de debilidad. A la tarde siguiente, su móvil empezó a vibrar con notificaciones. Un mensaje de Ismael, escueto y sin comentarios, contenía un enlace a un grupo de WhatsApp de varias clases del instituto. Lo abrió con un mal presentimiento. Era una foto suya, la de la caída, pero horriblemente editada. Sus ojos aparecían enrojecidos e hinchados por el llanto exagerado, y un texto cruel en letras grandes rezaba: «Leo, el artista llorón de Almadraba, cuando intentas encajar y solo haces el ridículo». Debajo, una cascada de comentarios, emoticonos de risa. «¡Jaja, qué pringao! El fantasma del norte tiene sentimientos. Normal que no tenga amigos. Patético». Se convirtió en el meme del día, viralizándose con la velocidad del rayo por los móviles de casi todos los alumnos. Leo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La vergüenza era una ola nauseabunda que amenazaba con ahogarlo. El acoso había traspasado las paredes del instituto, invadiendo su espacio más íntimo, su teléfono, su mente. Ya no había refugio. No quería volver a clase nunca más. Se sentía expuesto, desnudo ante el mundo entero. Cuando Elena llegó a casa esa noche, encontró a Leo encerrado en su habitación, la luz apagada. La cena se enfrió en la mesa. Finalmente, tras llamar varias veces a la puerta sin obtener respuesta, entró. Lo encontró hecho un ovillo en la cama, temblando. Entre sollozos ahogados, con la voz rota, Leo le contó todo: los meses de acoso sutil, la humillación del cuaderno, la escultura destrozada y, finalmente, le mostró la pantalla de su móvil, el meme cruel, la avalancha de comentarios hirientes. La expresión de Elena pasó de la preocupación a la incredulidad, y de ahí a una furia fría y contenida que Leo nunca le había visto. Sus ojos, normalmente cálidos y comprensivos, se endurecieron. La impotencia inicial dio paso a una determinación férrea. Abrazó a su hijo con fuerza, susurrándole palabras de consuelo que apenas llegaban a través de la coraza de dolor de Leo. A la mañana siguiente, Elena se presentó en el instituto. Pidió hablar con la dirección. La secretaria, tras una llamada, le indicó que el director estaba ocupado, que quizás la jefa de estudios. Finalmente, consiguió una breve entrevista con el director, un hombre de aspecto cansado y mirada evasiva. Elena expuso los hechos con calma pero con firmeza, mostrando el móvil con el ciberacoso. El director escuchó con impaciencia, minimizando el asunto. «Cosas de críos, señora Valdés. Una broma de mal gusto, sin duda, pero no hay que exagerar». Cuando Elena mencionó el nombre de Sofía Al-Jamil, la actitud del director se volvió aún más defensiva. «La familia Al-Jamil es muy respetada en Almadraba, contribuyen mucho a la comunidad. Dudo que Sofía esté implicada en algo así de forma intencionada». Salió de allí con la sensación de haberse topado con un muro de indiferencia y miedo. Leo, mientras tanto, había tocado fondo. Se sentía vacío, roto. Pero en medio de esa oscuridad, las palabras de don Mateo resonaron en su mente. «El arte es una forma de hablar. No tengas miedo de usarlo para contar tu verdad». Una chispa se encendió en su interior, una mezcla de rabia, desesperación y una extraña lucidez. Si las palabras no servían, si la autoridad no actuaba, entonces su arte sería su voz, su arma. Durante los siguientes días apenas comió ni durmió. Se encerró en su habitación, el ordenador portátil de su madre, viejo pero funcional, como único compañero. Con un software de dibujo sencillo que había encontrado online y su vieja tableta gráfica, empezó a trabajar con una energía febril. Los trazos eran furiosos al principio, luego se volvieron más precisos, más cargados de intención. Creó una serie de ilustraciones digitales, casi una breve novela gráfica sin palabras, o una secuencia que podría proyectarse como una animación rudimentaria. La tituló Crónica del espectro pálido y la reina de las sombras. Las imágenes eran poderosas, inquietantes. Un chico etéreo, casi transparente, el espectro pálido, era acosado, ridiculizado y finalmente aplastado por una figura femenina oscura, coronada de espinas afiladas, la reina de las sombras, rodeada de una corte de marionetas con sonrisas vacías y ojos brillantes que la imitaban y obedecían. El escenario era un reino de sol engañoso, donde la luz brillante ocultaba la crueldad subyacente. No había nombres,
pero la metáfora era inequívoca. La soledad del espectro, la arrogancia de la reina, la cobardía de las marionetas. Todo estaba allí, plasmado con una crudeza emocional que helaba la sangre. El instituto celebraba su jornada cultural anual, un evento que reunía a alumnos, padres y profesores. Habría actuaciones musicales, exposiciones de trabajos y al final de la tarde la proyección de un cortometraje realizado por los alumnos de bachillerato en el salón de actos. Leo sabía que era su oportunidad. Con la ayuda discreta de don Mateo, quien, tras ver una muestra del trabajo de Leo, asintió con una mezcla de gravedad y admiración, y le facilitó el acceso al proyector y al ordenador del salón de actos antes que nadie, Leo preparó su intervención. Estaba aterrorizado, pero una determinación fría lo impulsaba. Cuando el cortometraje oficial terminó y las luces iban a encenderse, la pantalla volvió a iluminarse. Nadie esperaba nada más. Un silencio expectante llenó la sala. Y entonces comenzaron a sucederse las imágenes de la crónica del espectro pálido y la reina de las sombras. Al principio hubo confusión, luego murmullos. A medida que las ilustraciones se desplegaban con su estética sombría y su narrativa visual implacable, los murmullos se hicieron más audibles. Algunos adolescentes soltaron risitas nerviosas, pero se apagaron rápidamente. La reina de las sombras, con su melena oscura y su aire de superioridad, era inconfundible. Las marionetas risueñas, con sus gestos y actitudes, eran dolorosamente reconocibles para muchos. Y el espectro pálido, con su vulnerabilidad y su dolor silencioso, era Leo. Sofía estaba sentada en las primeras filas con sus padres. Su rostro, normalmente bronceado y seguro, palideció visiblemente. Su padre, don Hicham, frunció el ceño. Luego su expresión se endureció al comprender. Intentó levantarse, quizás para detener la proyección, pero ya era tarde. La obra había sido vista. La crudeza emocional de las imágenes, la verdad desnuda que transmitían, había calado hondo. El meme original de Leo, tan cruel y superficial, ahora parecía una nimiedad frente a esta respuesta artística profunda y devastadora. Cuando la última imagen se desvaneció y la pantalla quedó en negro, un silencio denso e incómodo se apoderó del salón. Nadie aplaudió, nadie habló. Solo se oía el eco de las imágenes en la mente de todos. Leo, escondido en la cabina de proyección junto a un don Mateo impasible, sintió un escalofrío, pero no era de miedo. Era la extraña calma que sigue a la tormenta. Había hablado, y esta vez todos lo habían escuchado. Las consecuencias no se hicieron esperar, aunque no fueron las que algunos podrían haber imaginado. No hubo una expulsión formal de Sofía al-Jamil. El poder y la influencia de su padre en Almadraba eran demasiado grandes como para permitir tal afrenta pública. Sin embargo, don Hicham no pudo evitar el daño a la reputación de su hija. La crónica del espectro pálido se convirtió en el tema de conversación del pueblo durante semanas. La dirección del instituto, presionada por un grupo de padres que ahora sí se atrevían a hablar, y por la evidencia innegable del ciberacoso original que Elena Valdés había documentado meticulosamente, se vio obligada a emitir un comunicado enérgico contra el acoso escolar y a organizar una serie de charlas y talleres sobre el tema. La magia de Sofía se rompió. Su aura de líder intocable se resquebrajó. Muchos de sus antiguos seguidores, temerosos de ser asociados con su crueldad ahora tan vívidamente expuesta, o simplemente por el oportunismo que a menudo guía esas lealtades, comenzaron a distanciarse. Ya no era el centro de todas las miradas de admiración, sino de miradas curiosas, a veces reprobatorias. El ostracismo social, sutil pero efectivo en un pueblo pequeño donde todos se conocen, empezó a hacer mella. Se rumoreaba que sus padres estaban considerando seriamente cambiarla de instituto el próximo curso para pasar página y alejarla del foco de atención. Para Leo, las cosas también cambiaron, aunque de manera gradual. No se convirtió en un héroe popular de la noche a la mañana, ni lo pretendía, pero ya no era la víctima invisible, el rarito del norte. Había encontrado su voz y con ella una forma de respeto que no había conocido antes. Algunos compañeros que antes lo ignoraban o participaban en las burlas, ahora lo miraban de otra manera. Ismael, el chico de las miradas huidizas, se le acercó un día en el pasillo. Lo de tus dibujos fue fuerte, balbuceó, sin mirarlo directamente a los ojos. Siento, ya sabes, lo de antes. Ella a veces se pasa mucho. Fue una disculpa torpe, incompleta, pero para Leo significó algo. Un pequeño gesto de reconocimiento, una grieta en el muro de la indiferencia.
Seguía siendo introvertido, seguía prefiriendo la compañía de su cuaderno de bocetos a las multitudes, pero algo en su interior se había recompuesto. Una nueva fortaleza, nacida de la vulnerabilidad y la autoexpresión, había echado raíces. El ambiente en el instituto también experimentó un cambio, aunque lento. El tema del acoso se hablaba más abiertamente. Quizás la crónica de Leo había dado permiso a otros para reconocer sus propias heridas o para cuestionar su propio silencio. Don Mateo, desde su aula de plástica, observaba todo con una sonrisa satisfecha y discreta, sin decir nada, pero sus ojos transmitían un profundo orgullo cuando se cruzaban con los de Leo. Elena abrazaba a su hijo cada día con una mezcla de alivio y admiración por su valentía y su increíble resiliencia. Llegó el final del curso, y con él el calor pegajoso del verano andaluz. Una tarde, Leo estaba en la playa, la misma playa